Hoy es miércoles 11 de octubre del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Vamos a hacer la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrase personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vea de nosotros. Que así sea. El día de hoy, miércoles, estamos leyendo el libro En las fronteras de la locura. Esto fue dictado por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda al medium Divaldo Pereira Franco. El día de hoy nos toca el numeral 24, página 209. Los servicios continúan. Las ayudas continuaban sin interrupción. Los desencarnados solicitaban apoyo y socorro para los familiares que se dejaban arrastrar por las extravagancias de los momentos fugaces. Algunos eran recogidos para el posterior traslado del plano de acción. Otros se liberaban de salvajes obsesiones por parte de adversarios, igualmente desprovistos del ropaje físico. Grupos de auxilio especializados se movilizaban en los diversos menesteres, tanto fuera como dentro del puesto central. Lo mismo ocurría en los puestos subalternos. En las primeras horas de la madrugada del día miércoles no disminuía el entusiasmo de la multitud en las calles y en los clubes, en donde bebían hasta la última gota del cáliz del placer exorbitante. El mentor permaneció en el campamento central, coordinando los servicios y el traslado de los pacientes, en la medida que las circunstancias lo permitiesen. Había quedado establecido que la construcción permanecería como núcleo de emergencia para el uso diario de la ciudad, a semejanza de otros ya existentes y teniendo en cuenta también los futuros carnavales. Las tareas recibirían un tratamiento especial y distintos compañeros allí practicarían los servicios a los que se entregaban en la faz de la tierra. Igualmente, funcionaría para entrenamiento de nuevos candidatos en la labor del socorro espiritual, así como en la condición de hospital para recién desencarnados. Es que el ministerio del bien no tiene límites y la acción del amor a través de la caridad es incesante. El cansancio, la postergación, las dificultades para la actividad generosa constituyen un recurso de apoyo a la indolencia o a la indiferencia fraternal cuando enfrentamos el dolor. La psicósfera en torno de la ciudad continuaba siendo muy densa, particularmente en las áreas de mayor agitación cuando el día hizo su entrada triunfal con un sol dorado. Pequeños grupos regresaban a los hogares un tanto desconcertados por la hora avanzada y la ciudad parecía rehacerse del agotamiento. El bienhechor reunió a los cooperadores más próximos en el centro de comunicaciones con el fin de expresar su agradecimiento al Padre Creador y a Jesús con relación a la etapa concluida en su primera parte. Los que se encontraban en servicio en las demás dependencias participarían de la oración colectiva a través de aparatos instalados especialmente en los diversos módulos, bien sincronizados con los subpuestos. Había en todos una sensación de júbilo y paz espontánea, que se reflejaba en cada semblante. El doctor Becerra apareció frente al grupo y sin mayor demora hizo uso de la palabra. Amados hermanos, que el Señor esté con nosotros.
con la normalidad que regresa a la ciudad, damos por terminados los compromisos de emergencia en este puesto de socorros. Los 4 días de ayuda especiales nos enseñaron valiosas experiencias de las que no nos olvidaremos por las lecciones saludables que pudimos recoger. Vivimos el deber fraternal al lado del prójimo en sufrimiento sin que meditásemos mucho los motivos y las razones de la aflicción que los alcanzó. Nos ofrecimos al socorro y las oportunidades no nos faltaron, así como no nos serán escasas si estamos vigilantes y dispuestos a ayudar. Al trabajador cuidadoso nunca le falta qué hacer. Es cierto que nos podríamos haber empeñado más, sin embargo, hicimos lo que nos fue posible y rendimos cuentas al Señor de nuestra escasa cosecha de resultados, confiando en su misericordia y amor. Las deficiencias nos pertenecen. Los buenos resultados son consecuencias de su bondad que nunca nos faltó. Por todo, lo alabamos y agradecemos. Estamos agradecidos a los compañeros que se empeñaron en la acción del bien sin exigencias ni imposiciones, aprendiendo con el trabajador infatigable a no retroceder jamás ante el deber, sin importar el esfuerzo que se haga hasta el sacrificio cuando el caso lo requiera. Las horas pasaron en festejos de fraternidad que son siempre breves cuando amamos y largas cuando nos dejamos afligir por la desesperación. Amanece un nuevo día y los compromisos interrumpidos por el momento o programados para el futuro esperan por nosotros. Jamás recelemos o nos detengamos en la búsqueda ociosa o la justificación innecesaria. Hay mucho por hacer en favor del prójimo como por nosotros mismos que aún debemos realizar. Quien posterga el momento de la acción liberadora se somete a la desdicha, retrasa sin motivo la propia liberación y esta solamente llega cuando el hombre se ilumina interiormente con la verdad que acciona los recursos del amor en beneficio del prójimo. Nuestro ayer es amplio, se detiene marcado por escombros y sombras que aguardan remoción. El mañana, a pesar de todo, es la infinita concesión de esperanza para la felicidad. Nuestro hoy es aún el que marca el tiempo, el momento decisivo, la invitación inmediata a la acción que no puede esperar. No lo posterguemos a fin de no perder el vehículo de la oportunidad correcta, que dilata penas y aumenta responsabilidades. Hubo una pausa oportuna después de la cual dio curso a las consideraciones. Quien conoce a Jesús no tiene cómo excusarse, y quien lo identifica a través de la visión de la doctrina espírita ya no puede resistir su llamado para la transformación de sí mismo y del mundo en el que vive. Teniendo en cuenta las pruebas dolorosas que visitan a la humanidad, nosotros conocemos las 2 realidades de la vida, honrados por la luz del discernimiento que la fe razonada y experimental nos concede. No podemos defraudar bajo ningún pretexto el compromiso aceptado que es servir más, servir siempre, bajo el amparo de Cristo. Se sentía en el aire una suave y dulce melodía inspirada por seres felices que compartían a distancia aquellos momentos dichosos. Todos centralizábamos la mirada en el bienhechor que se transfiguró delante de nosotros. Entonces, con voz conmovida y penetrante, oró: Señor de la vida, nosotros que siempre te pedimos, hacemos una pausa para ofrecerte nuestro reconocimiento. No obstante todas las concesiones con que nos enriqueces, nos presentamos solicitándote cuando solamente deberíamos loarte y agradecerte. Lo hacemos ahora con emoción por todo el mal que nos podría haber sucedido y no ocurrió, por los fracasos que hubiéramos podido experimentar y no tuvieron lugar, por los dolores mitigados y socorros prestados, por las oportunidades que no fueron perdidas y por las tentativas acertadas, por la sintonía mantenida con tus mensajeros y las instrucciones recibidas, por el deseo de servir en tu nombre y la acción que fue armonizada, por la unión de esfuerzos de tantos que te aman y se entregan a la vivencia de tu mensaje, porque nos llamaste en la desolación en la que nos debatíamos, a fin de encontrarte en la persona de nuestro hermano cuando entonces nos encontramos. Te agradecemos. Considerando lo que aún hay por hacer y cómo necesitamos realizarlo, agradecemos desde ya por colocarnos en la línea de acción y por aquellos que aún no saben
o no quieren agradecer muchas gracias por permitirnos convivir con ellos y conquistarlos para tu amor. Señor, loado seas. Lentamente, el amigo regresó a su aspecto habitual, mientras suaves energías se sentían en el aire penetrándonos dulcemente. Los cooperadores, aproximándose, expresaron sus sentimientos a la noble entidad, que a su vez les agradeció su participación en aquellos días de realización ennoblecedora, para ahora regresar a los compromisos que no habían cesado por completo. Fuimos pocos los auxiliares que quedamos de los que acompañáramos en algunas de las ayudas especiales. Hagamos algunas visitas a las enfermerías, propuso, dinámico e incansable, antes que los nuevos deberes nos llamen a otras luchas. Visitamos nuevamente a Hermance, quien se encontraba en sueño reparador, asistida por la abuela Melide, igualmente a Fabio y al compañero en reposo restaurador, bajo la asistencia vigilante de doña Ruth, que informó sobre la adaptación de la familia después del golpe sufrido. Atendiendo a las breves explicaciones de la señora Melide en torno al dolor sufrido por los padres de Hermance, esta preguntó si había posibilidad de facilitarle una visita a la enferma, aunque fuese por algunos segundos para que ellos pudieran serenarse. Agregó que la madrecita de alma débil abrigaba la idea de la muerte con el deseo de estar con la hija, que parecía depender tanto de su cariño. El amigo, no obstante, dijo humildemente: comprendemos el cariño de la piadosa hermana Melide, pero Hermance no puede, en esta situación, ser perturbada por ningún ruido, porque necesita de ese reposo profundo. La visita de los padres la perturbaría mucho por la confusión mental que sufren en su aturdimiento y desesperación, lo cual terminaría por alcanzar a la joven a través de peligrosos dardos de desconsuelo y nostalgia. A pesar de eso, tomaremos las providencias para que los técnicos de comunicaciones ya experimentados en estos menesteres les propicien soñar con la señora, por medio de lo cual los calmará. Después de algunos segundos concluyó: solamente le recordamos que los hijos, por más amados que sean, no son de nuestra propiedad, antes pertenecen a Dios. La venerable abuela sonrió y comprendió, respondiendo jubilosa: intentaré no olvidarlo, buscando preservar los cuidados que la situación requiere. Estaba pensando en la confusión mental que dispara dardos cuando el bienhechor me explicó: en nuestra área de acción, el silencio no es el resultante de la interrupción de la voz ni del silencio de los ruidos que hieren al tímpano, como ocurre en la tierra. Siendo el pensamiento el agente, es natural que el descontrol produzca tal descarga magnética, especialmente en casos de este orden, los cuales repercutirán en la enferma como una explosión de granadas, gritos y exclamaciones, lo que en verdad sucede en el campo vibratorio de los familiares, aunque sin resonancia en el área física. De alguna forma, Hermance está aquí, aislada de esos petardos del equilibrio doméstico, lo que no ocurrirá con alguien alterado en sus inmediaciones vibratorias. Igualmente, el impacto emocional de dar surgimiento a ondas que lanzan flechas certeras de blanco que producen daños lamentables que deben y pueden ser evitados. En el mundo es difícil para mucha gente hacer silencio oral, cuanto más de orden mental. Concordando plenamente con las explicaciones, recordé los males que produce la palabra liviana, cual llama libre que aviva incendios en el propio pajar como en los ajenos. No descarté la meditación sobre los ruidos mentales desenfrenados de los que callan, cuando no pueden increpar o agredir, que reaccionan con el pensamiento en avalancha de rebeldía, deseo de soez venganza, eliminando cargas de magnetismo disolventes sobre sus opositores y adversarios. Los primeros traslados estaban previstos para la madrugada siguiente y los preparativos se hacían en un clima de orden, bajo los cuidados comprensibles. El mentor me advirtió que a las 19 horas volveríamos al Hospital de Salud Mental para las primeras providencias en el caso de Yulinda. ¿Algún comentario, Pepe? Está bien, sí.
entonces ahora nos tocará el numeral 25. Técnica de liberación. Cuando llegamos al hospital fuimos recibidos por el doctor Figueiredo, que atentamente nos condujo a la sala donde se hallaba Yulinda. Encontramos a la paciente adormecida bajo una alta dosis de antidepresivos. El espíritu se encontraba aletargado de igual forma. Ricardo, por su parte, entrenado por Elvidio en las técnicas de la obsesión infeliz, estaba vigilante. Se podía percibir el semblante atormentado en una expresión grotesca, donde se mezclaba el odio y el desprecio por la víctima sin tener ninguna consideración por el sufrimiento que le infligía. A pesar de tener la casa mental sitiada por el fluido pernicioso del perseguidor, pude notar algunos puntos no dominados integralmente. El mentor, que percibió mis preguntas silenciosas, me explicó: como ya tomamos conocimiento en ocasión de nuestra primera visita a Yulinda, sabemos que el remordimiento fue el puente del cual se aprovechó Ricardo para dominarla, junto al natural sentimiento de culpa que se instaló en ella. El enemigo le impuso la idea de la locura, amedrentándola y haciéndola fijar el momento del aborto delictuoso, con lo que terminó por vencerla poco a poco. Al mismo tiempo, aunque carecía de los valores espirituales que había relegado a un plano secundario, recibió las irradiaciones positivas de amor de la Madre, poseedora de méritos relevantes en nuestro plano, así como de sus oraciones que la envuelven aún hoy y que dificultan la plena acción del adversario. La oración mediadora, si es realizada con unción y con sentimientos elevados, rodea a aquel por quien se recurre, considerándose que toda emisión mental, de acuerdo con su intensidad y el contenido que le da frecuencia, termina por alcanzar a quien se destina. La oración es poderosa vibración de la que el hombre no ha sabido valerse como sería de desear. Ricardo no pudo vernos, sin embargo, presintió nuestra presencia y se apartó molesto. El doctor Becerra nos invitó discretamente a concentrarnos y aplicó pases restauradores en Yulinda, espíritu, repitiendo la experiencia en su cuerpo, especialmente en los campos cerebral y genético. Bajo la acción de la energía benéfica, la pobre enferma se movió, un poco disminuyendo la torpe intoxicación fluídica y la de las drogas ingeridas, calmándose suavemente en un sueño ahora reparador. Observé que el cuidadoso mentor la magnetizó de fluidos especiales que parecían resguardarla de la acción perniciosa del perseguidor. Escasamente había terminado el proceso socorrista cuando oímos un extraño alarido que se destacaba en el alboroto reinante, introduciéndose en el cuarto. Ricardo fue y avisó al jefe, quien vino acompañado de algunos secuaces amenazantes, produciendo estrépitos con los que atemorizan a los que caen en las mallas apretadas y crueles. A pesar de la confusión establecida, la joven no dio muestra de ser alcanzada. La capa protectora de fluidos, como si formase una campana de fuerza magnética, la defendía de las descargas emitidas por los perturbadores. Elvidio, aguzando la observación, vociferó: están usurpando nuestros derechos. Los enviados del crucificado estuvieron aquí e intentaron robarnos la presa, pero no lograrán tal fácilmente. A partir de ahora dejaremos guardianes dispuestos y con recursos para enfrentarlos con nuestras fuerzas. Examinó a la enferma y descargó energías viciadas que nada lograron ni siquiera perturbar su reposo. Como también conocía algunas de las técnicas del magnetismo y de la hipnosis, estalló colérico. Ella absorberá esas fuerzas que se han de consumir volviendo a recibir las nuestras. Será solo cuestión de tiempo, y eso es lo que nos sobra. Basta solamente que esperemos con calma. Ricardo pareció
no entender lo ocurrido, que de alguna forma le dificultaba la tarea, serenándose frente a las explicaciones del vídeo, quien se presentaba como el gobernante de los destinos que por allí transitaban. Por mi parte observaba la grandeza de las soberanas leyes. Estábamos en el mismo espacio en que se movían los agresores y por sintonizar otra faja vibratoria podíamos verlos sin que a ellos les fuese permitido hacer lo mismo. Después de transcurridos algunos minutos, el vídeo se apartó, no sin antes prometer a Ricardo que tomaría iguales providencias con lo sucedido y lo tranquilizó respecto a la próxima tragedia. Apresuraremos su vuelta. Por sus propias manos puedes confiar. Tenemos interés en el caso. El vídeo, engañado con la situación, se alejó con su séquito, dejando 2 centinelas de aspecto muy desagradable a la entrada del cuarto. Al principio Ricardo se mostraba receloso, agitado, movilizándose de un lado hacia otro y miraba a la presa con una ruda expresión de cólera. Mentalmente percibía al bienhechor invitándome a la necesidad de la unión psíquica en oración a Jesús, con el objetivo de atender a los involucrados en la trama del sufrimiento que para sí mismo habían provocado. No alcancé a ver la operación que allí se realizó. Deduje que el amigo espiritual, mediante la acción del pensamiento, identificado con el maestro, canalizaba refuerzos de energía superior en dirección al recinto que modificaba la psicosfera ambiente que afectó al enemigo de Yolinda. Lo vi aquietarse lentamente y percibí que entraba en meditación al imperio de las ondas mentales que le llegaban. Ahora podemos ir, llevándolo con nosotros en el estado de sueño, el cual será provocado dentro de poco tiempo. Una vez que comience a pensar, se le aflojarán los vínculos de la atención y él cederá al reposo, que nos facilitará el traslado bajo la inducción hipnótica. Nuestra actitud no es de violencia a su libre albedrío. Sin embargo, si deseamos ayudar a Yolinda, estamos llamados a socorrerla, primeramente porque su insania de hoy es el resultado de los fuertes dolores que padece desde antes, ocasionados por su falta de vigilancia. Por el ambiente magnetizado y porque no estaba acostumbrado a una psicosfera menos densa, le disminuye el odio, permitiéndole retroceder en el tiempo y de manera inconsciente sentir nostalgia de la paz. Siendo dirigido a distancia por nuestro pensamiento, él saldrá sin despertar sospecha en los cuidadores dejados por el vídeo, y de esta manera lo conduciremos a la casa espírita. Así sucedió. Totalmente adormecido y sin causar sospechas, Ricardo fue trasladado psíquicamente por el mentor a la casa espírita, en la cual el hermano Genesio Duarte nos esperaba, quien había sido avisado expresamente de las tareas que allí acontecerían a partir de aquel momento. La sesión mediúmnica propiamente dicha iba a tener inicio. El medium Jonás, a través de la psicofonía inconsciente, transmitió las instrucciones del director, mientras los demás compañeros en el plano físico se entregaron al ministerio de las orientaciones espirituales en sintonía con nosotros. El adoctrinador de la casa, encargado de dirigir la reunión y a su vez presidente de la sociedad espírita, era un estudioso honesto, autodidacta, que había aprendido la doctrina y la vivía, uniendo la lucidez del conocimiento a la limpidez del carácter diamantino. Era respetado por los cooperadores por su conducta moral y doctrinaria, que inspiraba confianza. En otras palabras, el hermano Arnaldo era espírita, en el sentido correcto de la expresión, luchando para superar las imperfecciones y cada día esforzándose más por vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y de Allan Kardec. Por ser portador de una alta sensibilidad, aunque permaneciese lúcido en las reuniones, sabía distinguir la verdad de la impostura, rechazando la mentira utilizada por los mistificadores de ambos lados de la vida. De la misma forma, no se dejaba afectar por los elogios carentes de finalidad o por las críticas improcedentes. Respetaba a los otros y mantenía una actitud humilde, sin dejarse sorprender en falsas posturas de simplicidad innecesaria. Se hacía respetar inspirando confianza. Era él quien normalmente atendía a las entidades que se comunicaban a través de la mediunidad sonámbulica de Jonás. En ese campo vibratorio de equilibrio y amor,
sería donde más tarde se encontraría el hermano Ricardo. Había gran cuidado por parte del bienhechor en ajustar al perseguidor de Yulinda a los equipos mediúmnicos de Jonás. Al contacto más directo con la entidad, el sensitivo recibió una descarga fluídica más fuerte que lo estremeció. Psíquicamente, por efecto de la inducción mental, el instructor despertó a Ricardo, el cual se extrañó con lo que pasaba. Luego de mirar a su alrededor asustado, el espíritu pareció sentirse incómodo. Al asediar a Yulinda, la suya era una acción provocada por él a su entera voluntad, mientras que, imantado a un medium, educado psíquicamente, se sentía parcialmente cohibido con los movimientos limitados y al utilizar los recursos de la mediunidad recibía a su vez las vibraciones del encarnado que de alguna forma ejercía influencia sobre él. Al pensar en desprenderse de la incómoda situación, se dio cuenta que accionaba el cuerpo físico que era utilizado sin saber cómo. Pensó reaccionar y oyó su propia voz a través de los labios del medium. ¿Qué hago aquí?, indagó. Nos visitas por gracia de la voluntad de Dios, le respondió el adoctrinador. ¿Y dónde me encuentro? ¿Qué es lo que se pretende de mí? Estimado amigo, estás en casa, en nuestra casa de oración, donde todos nos preocupamos los unos por los otros pensando en la felicidad general. Pero yo no deseo ser feliz, mejor dicho, mi felicidad es diferente a la que lograré luego, porque nada más me interesa fuera de lo que estoy realizando porque me siento preso. Es cierto que la felicidad varía de persona a persona y en la misma criatura humana difiere de tipo y de forma de acuerdo con los diferentes periodos de la vida. Lo que en una ocasión parece felicidad, en otra se muestra como desgracia. Además de eso, solo es legítima cuando proporciona a todos una porción de júbilo, lo que no me parece que sea tu caso. Por lo demás, no te encuentras prisionero aquí, excepto si te dejaste aprisionar en ti mismo, en el ejercicio de las pasiones infelices, lo que no deja de ser lamentable. Está todo muy bien, pero mi lugar no es aquí. No he solicitado ser interrogado, por lo tanto no tengo ninguna satisfacción que dar a quien quiera que sea y regreso al hospital. Hermano, ¿no ignoras que todo es relativo, especialmente el ejercicio de nuestra voluntad, ya que llegaste sin saber cómo, lo cual implica que alguien te trajo, por lo que es posible que no te puedas ir en el momento en que lo desees? No tengo hermanos, sino el odio, el deseo de venganza y la desesperación que conviven conmigo. Aunque no lo queramos, todos somos hermanos porque procedemos de la paternidad divina, que es única. Esos sentimientos que manifiestas no son hermanos, al contrario, son verdugos impenitentes que te destruyen. Ricardo se encolerizó, poseído por la crueldad anidada en el alma, quiso agredir al interlocutor, accionando al medium, pero no lo consiguió. En la mediunidad educada, aún en estado sonambólico, el espíritu encarnado ejerce vigilancia sobre el comunicante, no permitiéndole transgredir las reglas establecidas, porque el perispíritu de aquel es el vehículo por el cual el desencarnado se vale de los recursos necesarios para expresar los sentimientos. En un medium espírita como Jonás, vigilante y en sintonía con los directores espirituales de la reunión, los actos de violencia y de vulgaridad no tienen cabida. Cuando hechos desgraciados de envergadura, como el planeado por el comunicante, sucedieran, el medium es corresponsable. En consecuencia, el grupo necesita su reestructuración y la actividad no tiene respaldo doctrinario ni moral evangélica. Imposibilitada de llevar a cabo el intento, angustiado, blasfemó. Comprendiendo que nada más podía ser hecho en esa coyuntura, e inspirado por el doctor Becerra, que seguía la tarea bajo control, el hermano Arnaldo pasó a aplicar pases en el medio, mientras que el mentor desprendía a Ricardo, que se liberó, partiendo en dirección de Yulinda bajo la fuerza del magnetismo prolongado en el que se fijara, sin darse cuenta siquiera cómo regresaba. La etapa inicial de nuestro trabajo en el problema de Yulinda a Ricardo se corona de bendiciones.
Deseábamos producir un choque anímico en nuestro hermano para recoger futuros resultados. Que el Señor bendiga nuestros propósitos. ¿Algún comentario, Micha? Okay. Ahora tenemos en el numeral 26 consideraciones y preparativos. A partir de aquel momento, Ricardo comenzó a sentir sensaciones agradables a las que se había desacostumbrado. La inmersión en los fluidos del medium, Jonás, le proporcionó una rápida desintoxicación, modificándole, aunque solo por un momento, la densa psicósfera en la que se encontraba. El prolongado periodo de animosidad contra Yulinda, la expectativa de un regreso mediante la reencarnación a fin de estar a su lado, en el cuerpo físico, y la brutal decepción frente al aborto provocado le produjeron choques violentos que lo perturbaron profundamente. El odio alimentado por el deseo de venganza amainó un poco frente a la posibilidad de ser amado en la condición de hijo. Sin embargo, ante el fracaso de la empresa de la reencarnación, se convirtió en la lava volcánica destructora en una erupción candente. Se habituaba a la alimentación igualmente venenosa que absorbía de su anfitriona en la atroz obsesión. La acompañaba desde siempre y la maltrataba, perturbando su equilibrio por largos años. El amor y la relevante posición espiritual de doña Angélica, progenitora de su víctima, así como la ternura y afecto de Roberto, el esposo, formaron una protección que de alguna manera la defendían de los dardos mentales del adversario invisible. Instigado por deseos inconfesables, ambicionaba el regreso que ella le negó. Se había desacostumbrado a un clima psíquico de paz, subyugado por la idea fija de la furia que lo hostigaba. De regreso a la sala de la enferma, se consumía en la rebeldía por temer perder la presa. Pudo darse cuenta que los acontecimientos no mantenían la marcha acorde al deseo de las pasiones de cada cual. Enseguida percibió lo que se había negado a considerar: nadie es buen juez en causa propia. Tal como afirma un refrán popular, ni tampoco es señor absoluto del propio destino. Su rebeldía era producto del hecho de identificar la ayuda divina actuando en favor de Yulinda como de él mismo, solo que de una forma diferente a como lo deseaba. Igualmente, era extraño el recelo que le sobrevino de súbito sin poder explicarlo. Tendría que hablar con Elvidio y urdir un plan. Se sentía aturdido y cansado. El choque anímico derivado de la psicofonía controlada lo debilitó, haciéndolo adormecer por un largo periodo. No era, sin embargo, un sueño reposado, sino el desencadenamiento de las reminiscencias desagradables impresas en el inconsciente profundo, fortalecido por él con el descontrol de las pasiones inferiores exacerbadas. En aquel momento, soñaba con los hechos pasados al resucitar los patrones mentales archivados. Ahora el odio le era un comportamiento habitual, sin que intentase razonar las causas. Enfurecido por la frustración, se dejaba consumir. Entre tanto, aquel estado había sido previsto por el mentor al conducirlo a la psicofonía para producirle una limpieza inconsciente con intención de una futura liberación a través de la psicoterapia ya programada. Sin embargo, una vez concluidos los trabajos en la casa espírita respecto a los compromisos de los compañeros encarnados, permanecimos allí dando continuidad a las labores concernientes a nuestra área de acción. Esmerados equipos conducían a los socorridos al supuesto de emergencia con el fin de trasladarlos a un lugar de asistencia definitiva en colonias de socorro próximas a la corteza terrestre. Observé que, a medida que las horas avanzaban, la institución era visitada por personas de ambos lados de la vida que venían a recibir ayuda, a presentar peticiones y a servir. Realmente el sueño fisiológico, permitiendo el parcial desprendimiento del espíritu, no deja de ser un ejercicio para la desencarnación. Muy pocos entre los encarnados que allí circulaban recordarían las actividades desarrolladas durante aquel periodo de muerte de la conciencia cerebral. Algunos tendrían sueños con extraños caracteres, algo confusos en el contenido. Sin embargo, sentirían las agradables sensaciones que los seguirían durante el día
emanadas de los trabajos realizados y de los contactos sostenidos con los bienhechores desencarnados. Lo contrario también sucede cuando el área de acción transcurre en otros lugares de la psicosfera tóxica y de intereses inconfesables. Ya era más de medianoche, cuando vi entrar a Jonás, el dedicado medio, asistido por Genesio, que fue a buscarlo facilitándole la transferencia. Pude sentir de cerca en el compañero los frutos de la abnegación que la fe espírita consciente le propiciaba. Dialogamos un poco y no pude contener el deseo de indagar al compañero Duarte, quien luego me dio la oportunidad. Noté que a los 45 años aproximadamente el estimado trabajador resplandecía de juventud física, sin demostrar cansancio ni desgaste en la maquinaria fisiológica. Reflejaba paz en el semblante jovial sin contracciones deformantes que demostraban al mismo tiempo madurez y responsabilidad. No le había notado señales de compromiso conyugal o presencia psíquica de hijos, presentándose así más libre y despreocupado. El hermano Genesio me explicó que el medium había reencarnado con graves compromisos en el campo afectivo, producto de existencias pasadas. Sabemos que el sexo, manifestó el amigo, es departamento divino que debemos utilizarlo para el progreso, así como toda la organización fisiológica que la vida nos brinda para el milagro de la evolución. No obstante, muy pocos hemos sabido valorar la sexualidad con el respeto y la comprensión que nos merece. Muchas veces hemos caído, lamentablemente, en el ejercicio de las funciones genéticas, transformándoles el uso ennoblecido en abuso degradante. Nuestro hermano Jonás no es una excepción. Viene de experiencias religiosas muy recientes en el sacerdocio católico. No obstante, el acendrado amor por Jesús traía profundas marcas de disipaciones que no conseguía superar. 2 veces seguidas reencarnó con el compromiso de servir para elevarse moralmente. Podría haberlo realizado en un hogar dignamente constituido, porque el matrimonio es bendición relevante y la familia es campo superior de engrandecimiento, donde se fomenta el amor, se superan las limitaciones y se desarrollan las experiencias santificantes. Sin embargo, él prefirió escoger el celibato religioso, disciplinándose en la castidad. El dogma clerical severo, injustificable e impuesto le servía de cadena a lo que se unió espontáneamente. Sucede que sus vínculos pasados eran muy fuertes y un tanto negativos. A medida que los años pasaron, reencontró afectos y compromisos que esperaba superar, pero a los cuales sucumbió lamentablemente. Sin poseer una fuerza moral suficiente para asumir la responsabilidad que le competía, o uniéndose en matrimonio, como sería normal, se dejó arrastrar de error en error, entre remordimientos y nuevos delitos, hasta empeorar la propia situación. Al despertar definitivamente en el último regreso y enterarse de las bendiciones que el Consolador esparcía en la tierra, rogó entrenamiento y oportunidad para volver al servicio de redención en la mediunidad espírita. Poseedor de otras nobles cualidades, fue conducido a la reencarnación bajo recomendaciones especiales para el mantenimiento del equilibrio, la disciplina de la voluntad y la corrección de la conducta. El amigo dirigió la mirada en dirección al medium, que recibía instrucciones del doctor Becerra de Meneses. Acto continuo prosiguió. Jonás solicitó la prueba de la soledad con el propósito de superarse. Deseó hacerse eunuco. Pie de página. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de sus madres, y eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Conforme el concepto evangélico, es cierto que un matrimonio digno, en el que la comunión por sexo no se desvaría, no deja de ser una unión casta, por la conducta superior que los cónyuges se permiten. A pesar de todo, él deseaba la superación de los antiguos condicionamientos, renaciendo para una nueva y definitiva oportunidad de crecimiento íntimo. Habiéndose preparado en el ejercicio mediúmnico antes de reencarnar, experimentó desde temprano los aguijones que lo llevarían al recto deber. La verdad es que no le faltaron ni dejaron de escasear los testimonios dignificantes, tanto en unas como en otras áreas del comportamiento. Hemos de convenir que la tierra
Es el campo de lucha y aprendizaje donde el dolor ejerce función significativa. Nuestro hermano lleva adelante lo comenzado acertadamente. Entonces, interviene en cierto modo curioso preguntando: ¿y ha reencontrado antiguos amores, compañeros de equívocos, tentaciones? ¿Quién está exento de eso?, me interrogó a su vez. El terreno del progreso continuó. Está marcado por las dificultades y los problemas se multiplican a cada paso. Si así no fuese, ya no sería necesario la experiencia, la prueba. Jonás ha sido visitado por agresiones de todo orden. Los adversarios de él y del bien, que aquí permanecen, lo persiguen enfrentándolo con personas negligentes en intentos infructíferos de perturbación y caída. Almas queridas se le acercan, se restablecen los vínculos de afectos que él transforma a lo largo del tiempo en amor fraternal al trabajar los propios sentimientos con silencio, renuncia, asistencia y oraciones a los que sufren. Ejercita la vigilancia y la alegría del vivir. ¿Y él sufre con ese comportamiento?, indagué. Es lógico, respondió amablemente. Transforma, no obstante, la escasez en esperanza de abundancia y la carencia en hábito educativo. No quedan, sin embargo, ahí sus dolores. Como se vive en el mundo actual un comportamiento alienado, nuestro amigo es víctima de la desconfianza injustificable de los que no creen en la honestidad ajena porque no la poseen, así como la ostentosa y discreta censura de aquellos que a los otros fiscalizan con severidad, permitiéndose a sí mismos benevolentes concesiones y extravagancias. Injustos calificativos les son aplicados por personas que no conocen sus sacrificios ni su dignidad, tanto como con las sospechas infundadas que surgen en los amigos descuidados que no comprenden su objetivo. Sin haber alcanzado la santificación, sigue comprendiendo a unos y a otros y sufre hoy menos que antes los flechazos recibidos. Es cierto, en cierto modo indiferente a las opiniones ajenas por carecer de fundamento. Por el espíritu de dedicación a la mediunidad inclinada al bien, el desinterés personal al servicio de la doctrina y los esfuerzos que emprende por mejorarse, viene granjeando cada día un mayor número de amigos entre nosotros que, enterados de sus disposiciones y conquistas, simpatizamos con la tarea utilizándolo en el desarrollo de los compromisos contraídos. De este modo, inspira también a su vez a sus pupilos reencarnados que aman el bien, con el propósito de que se acerquen al medium y lo auxilien, ofreciéndole amplia amistad y recursos para la práctica de la caridad en sus variados aspectos. El amigo reflexionó un poco y concluyó: nadie puede transitar por una zona de guerra en pleno combate sin sufrir, al menos la perturbación del tiroteo, alucinante cuando no se torna víctima de proyectiles certeros o petardos dañinos. Sin embargo, es en ese clima que se revelan los héroes. El amigo sonrió y continuó en la atención de las tareas que allí se desarrollaban. El vigilante bienhechor, después de instruir a Jonás, me brindó más esclarecimientos. Conforme es de su conocimiento, estimado Miranda explicó bondadoso: la atención de la problemática obsesiva de Yulinda, Ricardo, nos exige cuidados especiales teniéndose en cuenta las complejas implicaciones en las que se enredaron. Trayendo a Ricardo a la comunicación psicofónica, establecimos un vínculo entre él y el medium Jonás, a quien volveremos a utilizar esta noche para la ayuda en mayor profundidad que se hace indispensable. Como nuestro hermano quedó impregnado de la energía del compañero encarnado, en este momento duerme, lo cual nos facilita el traslado a este recinto donde daremos curso a la labor de sucesivo. Siendo así, vamos a buscarlo. Acompañado por 2 asistentes y el servidor de la mediunidad, regresamos al hospital donde nos aguardaba el doctor Arthur Figueiredo, que a partir de ese momento participaría de las actividades programadas. Después percibí que otros 2 cooperadores y el hermano Juvencio, padre de Yulinda, fueron a buscar a la señora Angélica y a Roberto, con el fin de que la reunión familiar permitiese la aclaración de los problemas que los envolvían, afectándolos ahora gravemente. Cuando llegamos a la sala donde se encontraba la paciente, no nos fue difícil pasar desapercibidos a los colaboradores que el vídeo colocara como vigilantes con la intención de impedirnos la operación pautada. Bajo la acción de los medicamentos, la obsesa dormía, y también por haber sido liberada momentáneamente de la acción del adversario
que a su vez reposaba postrado. Ricardo, conforme ya nos referimos, se encontraba algo agitado frente a los recuerdos desagradables que recibía en aquel estado de adormecimiento. El bienhechor le aplicó energías sedantes bajo las cuales se tranquilizó sumergiéndose en un sueño profundo. A su vez, Yulinda recibió pases que le permitían liberarse de la coyuntura en la que se encontraba a modo de facilitar su conducción. Rápidamente partimos bajo una cortina vibratoria producida por el bienhechor que nos tornaba a todos invisibles a los ojos de los guardias de Elvidio. Mientras estuvimos fuera, el hermano Genesio y otros cooperadores de la casa recibieron a los miembros que participarían de la tarea, disponiéndolos en la sala mediúnica en sus debidos lugares, al mismo tiempo que era leída una página del capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec como preparación psíquica de todos y consolidación del ambiente espiritual. Era comprensible que la señora Angélica, Roberto y los dos pacientes que trajimos nada percibían en ese momento. La realización a que daremos curso, me explicó el doctor Becerra, podría ser ejecutada durante las actividades habituales de la casa, con la participación de los miembros que constituyen el grupo de desobsesión. Sin embargo, damos mayor preferencia a esta cuidadosa labor por la necesidad que tenemos de ir hasta las raíces de las causas que afligen a nuestros hermanos necesitados sin que corramos la innecesaria posibilidad de la distracción de los encarnados, del cansancio que les sobreviene, inclusive del sueño al que muchos se entregan ciertamente sin desearlo. Poco a poco, trabajadores dedicados a la labor desobsesiva en el plano físico han sido víctimas del lamentable letargo mental, que los induce a la somnolencia de la que no se logran liberar. Se dejan caer inermes, ya sea por el desinterés de la tarea o por descuido, estableciendo o reestructurando ligaciones con las mentes perversas de sus adversarios espirituales que de ese modo los bloquean, impidiéndoles aprender y servir con el objeto de perjudicar nuestro ministerio socorrista. Sería de muy buena ayuda que los miembros de los equipos mediúnicos realmente responsables, conscientes del significado y gravedad del cometido, si están imposibilitados de reposar al caer la tarde que antecede al compromiso espiritual, deben descansar un mayor número de horas en la noche anterior a este, previendo el desgaste natural de las fuerzas. De igual modo, al proceder de esta forma, proporcionarían a los bienhechores una oportunidad de prepararlos para una mejor colaboración al sincronizar con los portadores de la mediunidad psicofónica con los que irán a comunicarse con los demás, permitiendo encuentros reparadores e instrucciones oportunas durante el natural y prolongado desdoblamiento por el sueño fisiológico. Observando, constaté que entre los invitados para la continuación de la sesión desobsesiva, además de Jonás, se encontraban dos señoras igualmente portadoras de mediunidad, el compañero director que se encargaba del adoctrinamiento y un joven muy interesado en el servicio. Se mostraban relativamente lúcidos pese a las limitaciones naturales en experiencias de esta índole. El mentor, notando mis silenciosos interrogantes respecto de los demás colaboradores que viéramos horas antes, me explicó: estamos frente a un grupo mediúnico de desobsesión portador de cualidades superiores. Esto gracias al conocimiento espírita que poseen sus miembros, así como su dedicación natural al bien. A pesar de eso, debemos recordar que las cadenas carnales son muy fuertes, creando impedimentos para una mayor dedicación. Después de transcurridas las emociones que la reunión propicia, cuando muchos regresan a las actividades comunes, son atraídos por otras áreas de interés, separándose mentalmente y buscando el hecho casi siempre bajo impresiones penosas, excitantes o desagradables que los dominan. En caso de esta naturaleza, no se separan fácilmente del cuerpo, ni tampoco cuando están bajo nuestras inducciones, debatiéndose en los enredos mentales que trajeron para el reposo. El advenimiento de la televisión no nos cabe aquí adentrarnos en más amplias consideraciones. Trajo a la intimidad doméstica altas cargas de informaciones no siempre bien digeridas. Como esta, se transformó en un poderoso vehículo de recreación en muchos hogares. Se encuentra colocada en la alcoba, propiciando que desde allí se vean programas portadores de mensajes negativos que despiertan el interés y atraen la atención. Después de desconectar el aparato, el telespectador no siempre se libra de la película de cuyo contenido emocional participó o de las últimas noticias que recibió.
Como consecuencia natural, se agita durante el proceso del sueño, deteniéndose en los pensamientos no superados o partiendo en dirección de las sugestiones que fueron captadas con serios disturbios para el equilibrio y la paz personal. Sería ideal que los cooperadores encarnados después del cierre de los trabajos mediúmnicos se mantuviesen tanto como les fuese posible en el clima psíquico que disfrutaran durante la reunión, meditando en lo que oyeron, asimilando mentalmente mejor las comunicaciones, incorporando a los hábitos las lecciones recibidas, orando. Tal actitud les sería siempre de valiosos logros positivos y ayudará a contribuir para que mejoren moralmente y continúen en acción constructiva y aprendizaje en el desarrollo que los compromisos espirituales que a todos nos permiten. Como todos los preparativos estaban concluidos, el bienhechor se dirigió a un punto central en el semicírculo en el que se encontraban todos los participantes de ambos planos de la vida y profirió la oración de apertura de la reunión. ¿Algún comentario? Hay una parte, no sé si decía que Jonás había optado por el celibato. Sí. No sé si ahí se había hecho el sacerdote. En dos ocasiones anteriores estuvo en la religión católica con los sacerdotes, pero no le fue bien. Ya. Porque digamos ahí, en la parte donde dice que optó por el celibato, de ahí habla de que cometió ciertos errores. Uh-huh. Pero eso fue, o sea, eso no fue en esa existencia de como medium de Jonás, no, sino que en existencias pasadas. Fue cuando él había sido sacerdote, entonces. Exacto. Y por eso posteriormente aclaran que él lo había decidido, que nadie le había dicho, pero que eso le podía ayudar para poder enfrentar ciertas situaciones y controlarse como medium. El celibato. Y celibato. O sea, claro, que eso fue que él lo decidió, ser célibe. O sea que entonces no formó familia ya cuando era medium. Exactamente. Entonces, por eso es que comentaba del celibato. Vamos ahora en el numeral 27. Inmersión en el pasado. Solo un comentario quería agregar de que esta situación de Jonás, digamos, por ejemplo, él tenía la situación del celibato. Uh-huh. Y yo pienso que también no es cuestión de celibato en esta situación de lo que se da ahora. Hay mediums que tienen una pareja, pero a veces la pareja es posesiva. Sí. O más que posesiva, es egoísta. Uh-huh. Quiere al medium solo para la pareja, es que solo él es mío o ella solo es mía. Uh-huh. Y no deja que realice sus actividades de digamos, proyectarse en situaciones, por ejemplo, de ejercer la mediumnidad o realizar alguna actividad en la que tenga que ayudar la mediumnidad. Entonces a veces hay parejas que son absorbentes y no permiten que el medium o la medium estén ejerciendo su labor completamente. Sí. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Sí. Solamente. Muchas gracias. Dice aquí en el numeral 27, inmersión en el pasado. Había una superior concentración de propósitos que a todos nos reunían en aquel momento. El interés fraternal que nos motivaba era el de auxiliar a los implicados en la problemática obsesiva, algo contrario de la visión vertiginosa de las criaturas encarnadas. Para nosotros el drama de Ricardo era el más conmovedor. Martirizado por consecutivas aflicciones y desconsuelos, él padecía de la locura vengativa y necesitaba por lo tanto una ayuda urgente. Es cierto que sus dolores no le llegaban gratuitamente, porque en su momento antes de estos fue un destructor de las sagradas oportunidades que la vida a todos nos confiere. No obstante, ahora era un necesitado de comprensión y ayuda, para liberarse de la presión interior que lo llevaba a delinquir, liberando de esta forma a Yulinda. La oración ungida de amor y sincera confianza en el donante de la vida
canalizó vibraciones poderosas hacia el recinto humilde donde los servidores de Cristo se congregaban para la vivencia de la caridad. Visiblemente transfigurado bajo suave claridad que lo rodeaba, el instructor nos orientó a todos sobre las finalidades especiales de la reunión. La amplia confianza en los designios divinos, acentuó con ponderación, debe conducir nuestros pensamientos, impidiéndonos formular juicios precipitados e injustificables ante cualquier observación. Guardemos la postura íntima de piedad cristiana, con relación al prójimo, bajo cualquier imposición que se nos presente. Cuando el amor sin fronteras nos dirige la razón, siempre lo hacemos con acierto. Todos estamos necesitados del auxilio del Señor, sea cual fuere la faja evolutiva en que transitemos. De ese modo, auxiliemos. Acto seguido, aplicó pases en Yolinda, dispersando los fluidos pesados y las sustancias antidepresivas que la anestesiaban, manteniéndola en sueño profundo, mientras que el hermano Juvencio realizaba una operación semejante en la señora Angélica. La viuda despertó casi inmediatamente, intentando acostumbrarse al recinto donde se encontraba. Relativamente lúcida, identificó al esposo desencarnado que le envolvió en un abrazo de ternura y consuelo. Después de armonizadas las primeras emociones, le dijo al estimado compañero: tus oraciones encontraron eco en la amorosa acústica del Maestro. Nos reunimos aquí hoy con el propósito de socorrer a nuestra querida hija. A pesar del amor que le profesamos, conviene que no olvidemos que nos merece igual afecto a aquel que la perturba. Así, prevengámonos contra el favoritismo personal en perjuicio de la estima generalizada. Como igualmente Roberto está con nosotros, lo despertaremos para que participe de nuestras realizaciones bajo las bendiciones de Jesús. Roberto despertó más lentamente, sin darse cuenta del lugar donde se encontraba. Consiguió identificar a la suegra con algunas comprensible dificultad y fue presentado al hermano Juvencio, a quien no había conocido en el plano físico. Sus cualidades morales positivas lo favorecían con el equilibrio necesario para aquel tipo de actividad. Amparado por el diligente suegro, permaneció aguardando los acontecimientos. Yolinda despertó atónita, revelando toda la gama de perturbación que la dominaba. Las fijaciones mentales negativas se manifestaban con signos de temor. La presencia del mentor se le asemejaba a la de un juez severo. Prorrumpió en llanto con miedo, rogando perdón, como si estuviese en un juicio guardando una grave condena. El bienhechor la serenó con la aplicación de pases en la región coronaria y en el epigastrio, calmándola con fuertes cargas de fuerzas positivas. La paciente recobró la tranquilidad, manteniéndose un poco alejada del ambiente de las personas que allí se encontraban. Acto seguido, Ricardo recuperó la claridad mental con otro tipo de agitación. De pronto se dio cuenta que estaba siendo controlado y no necesitó de subterfugios para blasfemar agresivamente, hiriendo los puños en actitud amenazante. En la rebeldía que lo dominaba, no ocultaba la decepción y la amargura, la desesperación y el deseo de venganza. Soy una víctima, repitió muchas veces con el semblante contraído y la voz ronca. Confío en la justicia y soy un enviado para hacerla cumplir. En silencio el doctor Becerra lo mantenía bajo la acción psíquica dirigida sin prohibir la palabra, pero impidiéndole las actitudes precipitadas o inconvenientes. Al concluir la operación de contención de su agresividad, le habló con serenidad y amor. Todos somos víctimas de nosotros mismos. Nuestros mapas de acción apuntan más a rumbos infelices que a itinerarios de aciertos. Estamos de acuerdo con tu afirmación frente a la posición de víctima, conforme te encuentras, porque el odio es un siervo inclemente de aquel que lo genera y la venganza es el verdugo oculto que termina por vencer a quien estima y cultiva. No me refiero a eso, replicó en llanto de ira. La divina justicia me hace corregir con el azote del sufrimiento a quien tanto me ha perjudicado. En lo que iremos a examinar, mi hermano, justificó el amigo benevolente, no te juzgamos ni tenemos la pretensión de impedirte la ejecución de los planes pautados. Pretendemos estudiar juntos las causas de los males que te afectan, así como la de tus adversarios, intentando soluciones compatibles que a todos nos hagan felices. No deseo felicidad, se desahogó herido. Soy un desventurado y así proseguiré, repartiendo mis desgracias con aquellos que me usurparon la felicidad. Aquí
nos encontramos, expuso el bienhechor, para estudios y conocimientos que nos auxilien en el crecimiento de la vida y no para imponer condiciones y agravios que no nos compete hacer porque nos faltan los valores mínimos que justifiquen tal procedimiento. Cálmate y escucha. Somos tus amigos y participamos de tu problemática angustiante. No nos consideres tus enemigos porque no estamos contra ti o cualquier otra persona, sino a favor del bien que a todos nos debe amparar. Mantente tranquilo y observa. Percibirás que los nuestros son propósitos superiores de paz y edificación de la felicidad general. El infeliz, recibiendo las fuerzas psíquicas armonizadoras del abnegado mentor, pareció aquietarse, denotando aún rencor y sufrimiento en el semblante contraído. El médium Jonás, invitado a ocupar una silla aislada frente al semicírculo donde todos nos sentábamos y de algún modo habituado a estas labores, se colocó en actitud de concentración profunda. En ese momento entraron dos cooperadores trayendo en una camilla a un espíritu en estado de desesperación, con la forma perispiritual gravemente afectada. Poseía caracteres simiescos de avanzada similitud con los chimpancés. Jadeaba, retorciéndose adormecido. Colocado al lado del medium, la exteriorización psíquica de este, de un suave tono opalino, parecía absorber las cargas oscuras que envolvían a la entidad, produciendo en el instrumento humano una extraña sensación de malestar. Súbitamente, como si fuese magnéticamente atraído por la irradiación poderosa del encarnado, el sufridor se le acopló, ajustándose con inmensa dificultad y sufrimiento en el molde perispiritual, produciendo un fenómeno de transfiguración atormentada. El medium retrataba fielmente lo que sentía el espíritu, el cual de ese modo disfrutaba la oportunidad de tener algo amenas las rudas aflicciones. No conseguía hablar, aunque se sacudía agitadamente, movilizando a Jonás, que pasó a mostrar su expresión deformada. La escena era oprimente en su exteriorización grotesca. Con mucho trabajo podíamos identificar que la zoantropía, pie de página, zoantropía, monomanía, por la que el enfermo se cree convertido en un animal, ocurría en un ser que venía de una reencarnación masculina. Los ojos enrojecidos, menudos, se movían en las órbitas de la organización mediúmica y los brazos alargados se balanceaban en movimientos desordenados, la boca ancha, descomunal, con un aspecto típico de los macacos, babeaba y que demostraba un estado de avanzada ferocidad. Yolinda y los demás compañeros del grupo familiar no percibían totalmente la situación. Sin embargo, Ricardo imprimía en el rostro lívido la máscara del horror. El mentor, que se había ejercitado con acendrado amor en el ministerio de socorro a los infelices más infelices, se mantenía calmo y actuaba con seguridad de tal modo que la comunicación de espíritu a espíritu se efectuase sin daños para el trabajador encarnado, portador de excelentes cualidades de sacrificio personal. Una vez concluida la tarea de fijación mediúnica del visitante con el sensitivo, ahora presentaba los trazos y formas del huésped, de tal manera que no nos permitía distinguir si Jonás se había acoplado a él o si fue que sucedió lo contrario. El doctor Becerra, sinceramente apiadado, habló. Sé bienvenido, hermano querido. Tu martirio comienza a disminuir anunciando su próximo final. El espíritu no pareció entender la frase, pero captó el pensamiento que le produjo una gran reacción de angustia, exteriorizándose en agitación y gruñidos indescifrables. Los largos años de sufrimiento, continuó el abnegado médico de las almas, cesan y resurges como el día triunfante después de la densa noche. Fuertemente vinculado a las reacciones mentales de la entidad que perdiera la facultad de la palabra, el bienhechor prosiguió como si fuera un diálogo en el cual apenas oíamos su voz mientras acompañábamos las reacciones del ser angustiado. El amor de Dios nunca cesa. Observa bien. Por más dolorosa que sea nuestra situación, la misericordia nos llega aun cuando nos arrojamos a los abismos del odio irracional, como sucedió contigo. Hoy iremos a recordar por última vez toda tu tragedia, con el fin de que la olvides, bendiciéndola con el perdón. El espíritu reaccionó aturdido, readquiriendo la ferocidad inicial, contenido por el psiquismo del medium y por el control mental del instructor. Aún así,
esparciendo desconcierto y furia. Era el odio, el agente de esta situación dolorosa. La idea fija mantenida por largos años se había encargado de degenerar la forma perispiritual del ser, moldeándola conforme la aspiración íntima, el deseo desenfrenado de venganza, la alucinación derivada de la sed del desagravio no logrado, respondían por el suplicio que él mismo se impusiera. He ahí la razón de la providencia sabia que utilizara el doctor Becerra para producir la incorporación en Jonás. La medida propiciaba doble beneficio, le remodelaba el ser preparándolo para los procesos futuros de crecimiento a través de la reencarnación y equilibraba las reacciones mediante cuyos recursos se le impedían las actitudes tan graves como dañinas. Fuiste traído aquí, le aclaró el psicoterapeuta, por amor. Los largos y tormentosos años que parecían no acabarse cesaron para ti. Recomienza la vida en una nueva etapa en la cual el odio y la venganza no desempeñan ningún papel. En esta nueva oportunidad el perdón sustituye al odio y el amor se sobrepone a la venganza. Quien te hirió no ha huido de la justicia, viviendo hoy sin paz. A su vez rectifica en igual locura, hiriendo la falsa arma de venganza por creerse inocente. Se propone herir porque se considere sin justicia, tal cual ocurre contigo. Llegó el momento de interrumpir la cadena sucesoria de la locura que odia y maldice. La vida es amor. Cada vez que el ser delinque, hiriendo el código de ética del amor universal, invierte la orientación de avance hundiéndose en los pozos del primitivismo de donde debe evadirse. No te obstines, por lo tanto, frente al aguijón de la felicidad que ahora duele porque contraría tus intereses inferiores, pero te bendecirá después. La entidad, no obstante, despedía centellas de cólera por los ojos enrojecidos y redondos mientras echaba espuma en abundancia, traicionando lo que sucedía en el mundo íntimo, balanceándose y gruñendo dolorosamente. Todos los participantes del equipo nos encontrábamos en perfecta comunión mental de propósitos. Podíamos imaginar los amargos dolores que hirieron al pobre hermano al punto de enloquecerlo. Por eso irradiamos en su dirección amor y ternura, simpatía y piedad. A una señal casi imperceptible del doctor Becerra, los auxiliares que trajeron al pobre sufridor se aproximaron a Ricardo, que se aturdía, inquieto, y se pusieron a sus espaldas vigilantes. No me encuentro aquí, vociferó este, para oír letanías ni arengas de consuelo. El problema de los otros es de ellos, el mío es lo que me interesa. Voy a retirarme. El comunicante fue alcanzado por aquella voz o por su vibración. Irguió al medio y paseó la mirada furibunda hasta encontrar a aquel que hablaba. Con esto se le modificó más el aspecto, haciendo doblar a Jonás hacia adelante y moverse aunque sin salir del lugar. Saltaba desconcertadamente y levantaba los brazos en indescriptible tormento. Veíamos ahora un perfecto fenómeno de transfiguración tormentosa, tanto que lo sensitivo desapareció para dar lugar a un símil perfecto de simio primitivo con un aspecto aventajado. Si no estuviésemos convenientemente preparados, la escena grosera como chocante proporcionaría terror, tal vez repulsión. Y se trataba de un hermano que se arrojó en la desesperación desfigurándose y asumiendo una forma perispiritual dantesca. Ricardo sintió la flecha de odio del infeliz, que si no estuviese sometido al seguro control del mentor, se habría arrojado sobre él. Quiso levantarse para salir en una reacción de autodefensa de la cual fue contenido por los asistentes cuidadosos y comenzó a debatirse. ¿Qué tiene ese animal contra mí?, interrogó asustado. No tengo afinidad con esa clase de seres. Mi área de acción es otra. Ese animal, le respondió el mentor prudente, es un hermano nuestro, que tu negligencia llevó a la desesperación. Te crees falto de justicia. Sin embargo, ante tus ojos se encuentra una de las víctimas de tus acciones malévolas en un pasado no muy distante. Te supones con el derecho al desagravio sobre Yulinda, pero te olvidas de aquellos que dejaste caídos en el camino mientras seguías alucinando. No tengo relación con animales, especialmente con esos que se entregaron a los halcones. Pide página.
Los halcones son un grupo de entidades perversas que trabajan mediante hipnosis profunda, actuando en los centros perispirituales para completar los fenómenos de su antropía psíquica de los que caen en las garras víctimas del propio odio. Constituye una organización que se dedica a la práctica del mal, usurpando los códigos de la justicia de los que dicen ser instrumentos, vampirizando las energías de sus víctimas, mientras éstas lo hacen de sus adversarios. Se detienen en las regiones del infinito sufrimiento, donde no obstante, sin que lo quieran, luce la misericordia del amor, tal como ocurriera con el paciente allí en comunicación, rescatado por diligentes especialistas en este tipo de socorro, vinculados al trabajo del incansable doctor Becerra de Meneses. Nota del autor espiritual. Trabaja en otro campo de justicia y no recuerdo, sino del mal que me hicieron. Dices bien, le replicó el amigo paciente, porque aquellos a quienes herimos quedan lamentando el dolor que les impusimos, mientras tanto seguimos irresponsables sembrando nuevas aflicciones. Además de eso, tú sientes que te encuentras vinculado a él. No podrás aún así proseguir sin que le extiendas las manos, las mismas que lo empujaron barranca abajo. No obstante, deseamos que no te olvides que aquí no nos encontramos en posición de juez, como ya lo dijimos, pero sí como compañeros de luchas en ayuda recíproca en nombre de la fraternidad con la que Jesús nos enseñó a ejercitar el amor. Me rehúso a continuar porque me siento mal, respondió contrariado. ¿Y el mal que él sufre todavía?, indagó el doctor Becerra. ¿Acaso ya no es suficiente su padecimiento? No te podrás excusar huyendo a la verdad y a la justicia que pregonas en la falsa justificación de permitirte derechos sobre Yulinda. No tienes deudas con este nuestro hermano que nos inspira compasión y caridad. Atiende, Ricardo. Este es tu momento en el camino de Damasco, de tu redención, tal cual Saulo, negligente y enloquecido, enfrenta a Jesús, simbolizado en el amor que debe renacer en ti mismo para la gloria de tu bien y de tu paz. Recordemos, cálmate, sumerge la mente en el pasado, silencia las ansiedades, olvida el mal del que dices ser víctima para pensar en la bendición de tu liberación. Duerme ahora y recuerda. El hermano Genesio y otros 2 amigos prestaban asistencia con técnicas especiales de recursos magnéticos que manipulaban con habilidad al hermano en estado de zoantropía, que poco a poco devolvió al médium a la silla con una expresión inteligente en los ojos fulgurantes. Yulinda, asustada por lo inusitado y sin comprender en toda su extensión lo que allí sucedía, era amparada por el hermano Juvencio y doña Angélica, que oraban fervorosamente, percibía que se trataba de una acción de alta magnitud. La madre de la obsesa se mantenía confiada y, porque estaba habituada a la oración, preservaba la paz fácilmente al sintonizar con las fajas elevadas de la vida. El director espiritual continuó con la inducción hipnótica. Entonces vimos a Ricardo relajarse, cayendo en sueño profundo. En ese estado y bajo la fuerte vibración de solidaridad y fe que se irradiaba de todos nosotros, el doctor Becerra, con voz calma y enérgica, propuso: recordemos los primeros días de julio del año 1722. El afán de la Bandeira, pie de página, Bandeira, expedición armada que iba a explorar las regiones del interior del Brasil, que deberá salir de Villa de Parnaíba bajo el comando de Anhanguera, en busca de oro y de piedras preciosas en los altos de Goiás. Acelera los corazones y agita a los hombres ávidos de aventura y fortuna. Las leyendas que emocionaban a la capitanía decían del fácil poder y de las glorias que podían disfrutar en la corte lisbonés, fascinada por la opulencia de la colonia distante. El día amaneció húmedo y frío. En la hacienda, el señor Antonio José Taborda da Silva, que era parte de la aventura, había establecido que algunos esclavos lo acompañaran. Destacó un hombre fuerte y a su mujer para seguirlo. Afirmaba necesitar de ambos sin pensar que los 3 hijos de estos se quedarían en la aldea
huérfanos de padres vivos, sin compadecerse de los sentimientos de los progenitores que se irían angustiados de dolor. El esclavo Manuel suplicó al amo que permitiera a la compañera quedarse mientras él redoblaría los esfuerzos para cumplir con los deberes en el viaje a lo desconocido. Era joven y lo suficientemente sano para soportar las refriegas, pero la esposa, no obstante, el soberbio señor es frío, sus órdenes y pasiones son indiscutibles. No accediendo a la doliente solicitud, y porque la misma lo irritaba, mandó a amarrar al infeliz al poste del suplicio y ordenó azotarlo por desobediencia. Entretanto, Ricardo en trance comenzó a asumir la personalidad archivada en el pasado con toda la serie de imperfecciones que lo caracterizaban. El rostro se le congestionó, los ojos aumentaron en las órbitas y el ceño sombrío le daba el aspecto de dominador apasionado. Después de la pausa, el bienhechor sugirió indagando: ¿no oye, señor Antonio José, los lamentos y blasfemias de la servidumbre? La noche fría y el cuerpo maltratado, en exposición como castigo por las rebeldías, son en la voz angustiada del desesperado, una súplica de dolor y amargura que no te sensibilizaron, pero él agonizaba. En la aldea, los cánticos de súplicas y las ofrendas humildes a los dioses que trajeron de lejos continúan. La compañera viene a suplicarte por el condenado, a la luz del candelero, arrodillada a tus pies, ella ruega misericordia, trémula y sufrida, implora compasión, escúchala. El hipnotizado demostró desasosiego frente a los recuerdos que destilaban de la memoria profunda y comenzó a debatirse. Súbitamente exclamó: yo tengo derecho sobre sus vidas, las compré. Los esclavos no son personas, el animal de carga no tiene alma, no merece consideración. Te equivocas una vez más, respondió el mentor. Todos somos hijos de Dios en igualdad de condiciones. La esclavitud es un proceso nefasto que nadie tiene el derecho de realizar. Dentro de los soberanos códigos, aquel que lo violenta, hoy o más tarde, sufrirá el daño causado a su prójimo. ¿Con qué derecho podrías aspirar a corromper a aquella alma? Compañera consagrada a su marido y madre abnegada, cumplía con sus deberes junto a los tuyos en la hacienda. Porque era joven, anhelabas someterla a tus caprichos. Ella lo advertía en su posición de sumisa y te evitaba. Con el esposo muriendo al aire libre, martirizado, vino a suplicarte misericordia. ¿Y tú qué haces? Intentas subyugarla en tu hedionda sed de placeres inferiores, a no ser por la inesperada presencia de tu esposa, siempre sufrida y amargada. Odio la desgraciada que se me escapó. Rugió entre dientes: un día me vengaré. Es tarde, mi amigo. Desencadenaste una larga tragedia que se arrastra desde hace más de 2 siglos. Tu esclava se encontraba ahí bajo la imposición de una liberación imperiosa, cuya deuda adquiriera en la civilizada y prejuiciosa Inglaterra. De años anteriores, reencarnó en tierras de África, programada por la conciencia divina para recuperarse en el Brasil colonial, en la condición de apátrida, sin derechos, aprendiendo a amar la carne ajena al lado de la suya, sufriendo para sublimarse. Tu desvarío la precipitó al crecimiento mientras te hundías en el foso de la delincuencia. Sorprendido por tu señora, despreciada frente a tus desmanes, el abismo entre tú y ella se hizo más profundo. Doña María Joaquina, profundamente herida, no olvidaría las ofensas y humillaciones, lamentándose en silencios valientes y acerbos dolores. Joana dos Santos, la esclava, volvió a la aldea y esperó con temor el nacimiento del día. La densa bruma, el aire frío y húmedo, se encargaron de matar a su marido expuesto al clima y a los azotes. Sin embargo, no te conmueves ante la tragedia. Piensas en el viaje y en llevar a la mujer como satisfacción para tus apetitos. El destino todavía te sorprende. La infeliz, por el dolor y el miedo, enloqueció en menos de una semana. María Joaquina, tu esposa, que ahora te odia,
se apiadó de tu víctima y la envolvió con los dones de la compasión convertida en caridad. Pasa el tiempo. 1 siglo y medio después, están de vuelta en la tierra. El pobre esclavo que sucumbió bajo tu violencia reencarnó contigo en el mismo hogar, a fin de que la fraternidad venciese los sentimientos inferiores que ambos guardaban en el alma. Reencontraste en otra forma a María Joaquina, ahora cortejada por tu hermano, el que te detesta en silencio, sentimiento además recíproco. Al verla nuevamente, el sentido de culpa pareció imponerte la necesidad de recuperación, víctima de los vicios del pasado y por las disipaciones del presente. Te enamoraste de la dama que no correspondió a tu afecto. Sabías que tu hermano era el obstáculo, el rival que necesitaba superar. Planeaste el medio de librarte de él. ¡Mentira!, le interrumpió el exasperado verdugo. Nada fue planeado, sucedió por accidente, o quizás tenía que ser así. Nuevamente falsea la verdad e interfieres en las leyes. El ex esclavo reencarnó para bendecir a la protectora de su viuda, que enloqueció en el pasado y que ahora regresó en la condición de madre de María Joaquina, con la que se relacionaba desde hace mucho. No fue en aquellos días de los años 90 del siglo XIX en que tuvo inicio la historia de sus vidas. Los lazos que atan a los espíritus unos a otros no se rompen con facilidad, ya sea en la animosidad o en el afecto, mientras la luz del amor no se instale soberano en el ciclo de las reencarnaciones, se estrecha en torno de los que son dependientes entre sí para evolucionar. La verdad es que organizaste una cacería y la víctima escogida por ti fue tu hermano. ¡Es mentira! Reaccionó colérico el espíritu. El proceso de recordación fue un accidente. Sin duda, interrumpió el doctor Becerra. No obstante, provocado haciendo creer que había sido una infeliz circunstancia. Tu hermano, al ser alcanzado por la carga de plomo, antes de morir, juró vengarse. En su memoria, en los momentos finales, evocó los recuerdos pasados, y fue en ese estado de odio humano que cayó en el proceso en el que ahora se encuentra. Los sentimientos de venganza lo enloquecieron. A lo largo de los años fue vencido por la furia del desquite y mucho después cayó en la abismal región de desesperación, sintiéndose un animal, como tú lo llamas. Helo frente a ti, míralo. Ese animal es nuestro pobre hermano, a quien por 2 veces seguidas robaste la vida física. La información impresionó a Ricardo, que retrocedió en la silla. Con la visión psíquica del siglo XIX, el horror le sustituyó la máscara de ira y desprecio. El ambiente era de expectativa, a pesar del clima de oración y de fraternidad. Avancemos en el tiempo, propuso el instructor. Una vez pasado el efecto del lamentable hecho, insististe junto a la familia de Lavinia y conseguiste la mano para el matrimonio a pesar de inspirar aversión en la progenitora de la joven y ningún afecto a la futura esposa que había sufrido por ti en el pasado. Como sería de esperar, el matrimonio fue un fracaso. Ella jamás te amó. Acorralado por los celos que te inspiraba, Alfredo, el hermano que asesinaste en un día de embriaguez y agresión, confesaste el horrible crimen. La pobre esposa no consiguió añadir el perdón a la amargura, puesto que bajo la inspiración de Alfredo, desencarnado que se interpusiera entre tú y ella, nació el pensamiento de venganza. En una noche de nuevos excesos alcohólicos, ella detestándote y semidominada por el que ahora es tu adversario oculto, mientras dormías embriagado te asfixió con una almohada de plumas aplicada fríamente en tu rostro. Tampoco hubo testigos, sino las conciencias de ambos y las entidades desencarnadas presentes. Yulinda, que experimentaba parte de la influencia hipnótica asistida, como dijimos, por el hermano Juvencio, comenzó a gritar: «Odio al infame y lo mataré 1000 veces. Él siempre me hizo desgraciada. No lo albergaré en mi vientre. Yo sé que él desea vivir con el fin de hacerme infeliz otra vez. Lo maté y lo aniquilaré nuevamente». La pobre estaba trastornada.
Alfredo en su dolorosa transfiguración se debatía en el medio. Doña Angélica, asumiendo el psiquismo de la madre de Lavinia, abrazó a la hija de las dos últimas reencarnaciones e intentó calmarla en cariñoso gesto de ternura. La joven, sin embargo, se mostraba alucinada. El miedo y la rabia se mezclaban en una acción devastadora. Controlando la situación general, el mentor se acercó a la desorientada obsesa y le dijo: Yulinda, tu ex marido Ricardo, a quien negaste el cuerpo, interrumpiéndole la vida física, necesita recomenzar. Solo el amor de madre y el sentimiento de hijo podrán alterar esta situación dañina que dura sin necesidad. Él me hizo desgraciada, exclamó. Igualmente tú lo hiciste infeliz por 2 veces, ponderó el amigo espiritual. La justicia siempre se realiza, sin embargo, no conforme a nuestros patrones es necesario que alguien perdone, con el fin de recomenzar la marcha del progreso en busca de la paz. Eres amada, y él, Roberto, tu esposo, convocado desde largos periodos de tus existencias planetarias, vino en tu socorro. Doña Angélica, después de mucho sufrir sin odio ni resentimiento, a quien amparaste cuando enloqueció en la condición de esclava, te recibió en los brazos por 2 veces y ya te amaba. El señor Juvencio, quien se había quedado en el más allá, acompañando a Joana dos Santos en su redención por gratitud a tu cariño para con ella y gracias a un antiguo afecto por ti, contribuyó para que esta oportunidad te fuera concedida. No desaproveches el esfuerzo de tantos por capricho de la amargura que no se justifica, arruinando todas las esperanzas de paz. En un momento que podría prolongarse por siglos de sufrimiento sin límites en caso de que persistas en la negativa. Este es el momento de todos nosotros. El Señor nos permite la hora de iluminarnos. Aprovechémosla. Yulinda pasó de la rebeldía a las lágrimas repitiendo: tengo miedo. No soporto su presencia. Confía en Dios, hija mía. La auxilió el orientador. La protección del Padre no falta nunca. No te serán escasos el cariño ni la ayuda. Ricardo deberá volver, a fin de que todos se liberen del mal que los viene castigando. Concédele la oportunidad de redención a fin de que Él te permita la bendición de la paz. Tu gesto socorrerá a Alfredo, que te inspiró ternura y ahora se encuentra dominado por terrible deformación. El amor es luz que suplanta toda sombra y medicamento para todos los males. Serás más feliz si concedes socorro, amparándote en el amor gentil que libera. Medita y accede. La palabra del bienhechor con dulce inflexión penetraba el alma en sombra de la enferma, que sería dulcificada por la vibración poderosa del amor que de él se irradiaba. La verdad es que Yulinda no podía ni debía ver a Alfredo en la situación en la que se debatía. Luego indagó de esta manera: ¿dónde se encuentra entonces el pobre amigo? Está aquí con nosotros, enfermo, respondió el doctor Becerra, y necesita recomenzar a través de la reencarnación con que el Señor nos permite la elevación íntima con la victoria sobre nosotros mismos. Hemos pensado que Él deberá volver a través de ti y de Roberto, en la condición de hermano de Ricardo, para que, bajo tu ternura, la de tu esposo y de doña Angélica, todos crezcan hacia el bien. El Señor espera mucho de ti. Sabemos que no es una empresa fácil para tu corazón, no obstante, estos no han sido días de paz, sino de infinitas amarguras y recelos cuando te encuentras en las fronteras de la locura. La maternidad es premio de la vida que santifica a los seres en su proceso de evolución. Con la mirada más expresiva del director, doña Angélica comprendió el clamor mudo y habló a la hija: ayúdanos como me auxiliaste un día. Me socorriste en el desvarío en el que me encontraba. Me proporcionaste la liberación de viejas deudas que cometiéramos antes. La pobre Joana dos Santos, esclava y enferma, recibió de tu corazón amor y piedad, y no puede rechazar al señor Antonio, José, el verdugo, ni a Manuel, el esclavo que fue mi compañero. Ahora los deseo como nietos. Seremos una familia feliz. Roberto, emocionado, abrazó a la esposa y acentuó:
Nuestro hogar será más alegre. Anhelo tener hijos. Dame la felicidad de ser padre. Las lágrimas lo dominaron. Yulinda, algo recelosa pero sensibilizada, balbuceó: acepto la tarea y pido a Jesús que no me abandone en esta ardua realización. Volviéndose hacia el doctor Becerra, pidió: ángel bueno, ayúdame en mis debilidades y protege nuestro hogar. Había profunda emoción en el pedido. El bienhechor, con los ojos humedecidos, confirmó: suplicaré a Jesús por todos ustedes, y en mi pobreza de hermano de los sufridores, procuraré estar con ustedes tanto como me lo permitan las posibilidades. Fueron aplicados recursos renovadores en la enferma, que volvió a dormir. La psicósfera del ambiente exteriorizaba paz y una vibración de amor que procedía de la esfera más alta a la que se ligaba la sociedad, nos impregnó a todos. Ricardo hizo silencio, meditativo, y Manuel, en su figura trastornada, se calmó. Se notaba en los ojos brillantes el velo de lágrimas que traducían entendimiento y lucidez con respecto a los acontecimientos allí desarrollados. La tarea, sin embargo, no estaba concluida. Esta es la lectura número 27. ¿Quieres hacer algún comentario? Hay una parte que habla de halcones. Es una organización maléfica. Sí. O sea, no son los animales, sino que es una organización maléfica de desencarnados que podría tener algo que ver con el umbral o el bajo astral. Sí. Ahora había otra parte que decía: los que herimos se lamentan del dolor. ¿Los qué? Los que herimos se lamentan del dolor. Sí. Es algo que sucede en el plano físico también. Le hacemos daño a alguien, se va a lamentar. A mí se me puede olvidar, o a mucha gente se le puede olvidar el daño que hace. Y viene otro y se queja y dice: sí, es que usted me hizo tal cosa. Y la otra persona dice: a mí ya se me olvidó. Lógico, al que lastima es al que se le olvida rápido, pero al que sintió el dolor, es posible que le siga afectando. Entonces, sí, esto creo yo que es un recordatorio de que hay que tener empatía, porque la persona puede olvidar o incluso puede arrepentirse de lo que hizo, del daño que hizo, pero tiene que ser empática con el prójimo a quien fastidió. Ahora había otra parte que decía: le hizo daño a su hermano con plomo e hizo quedar como algo insignificante la situación de Alfredo. Tenemos una situación que se da mucho en las familias. El hermano le hace daño, pero es insignificante lo que le... En cambio el otro está cargando con, saber si con rencor, con odio, pero lógicamente puede estar cargando con el dolor de lo que se le hizo. Entonces esto lo veo yo como parecido a lo de que cuando herimos, los que herimos se lamentan del dolor, lógicamente, y si se arrepiente la persona, bueno, pues tiene que ser empática, no solo, a mí ya se me olvidó. Considero yo que no es así nada más, pero lamentablemente es algo muy normal tener esa mentalidad o ese tipo de sensibilidad de, sí, a mí ya se me olvidó lo que yo le hice. Ajá, se le olvidó, chilero. Pero la otra persona o el otro ser no se va a sentir tan tranquilo así de fácil. Hay otra parte donde decía: él me hizo desgraciada. Y entonces de ahí le dijeron: y tú se lo hiciste 2 veces. Esto, si no estoy mal, es de Yulinda. También otra situación que está muy extendida, donde es que usted me hizo tal cosa, pero usted me hizo tal otra a mí. Chica, ahí no se puede llegar a algo bueno.
alguien tiene que detener la situación para que no se vuelva una cadena, porque si no, usted me hizo tal cosa, la respuesta, y usted me hizo tal otra, y de ahí, y usted me hizo aquí, me hizo allá, y no se está llegando a ningún lado de que se esté arreglando algo, sino que podría empeorarse, solamente. Gracias. Vamos a finalizar entonces con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que nos han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea.